Bien, vamos a poner un PowerPoint para que podamos ir trabajando juntos. Eh, bueno, contarles primero un poco de dónde viene este método de integración cognitivo-corporal que llamamos MIC, muy largo, ¿no? ¿Sí? Y que se fue constituyendo con el tiempo, tiene más de 35 años de aplicación en educación, en organizaciones, en desarrollo personal, y que, y en terapia, en psicoterapia, por supuesto, y psiquiatría, ¿no? El Centro de Integración Cognitivo Corporal es un centro que incluye 18 profesionales de distintas áreas en donde hay ingenieros que trabajan también con nosotros, constituye un laboratorio que está funcionando y donde vamos generando estudios acerca de toda la relación de la conducta, ¿sí? Y experiencia del ser humano que hay en la modulación de el lenguaje, el cuerpo y la relación, que lo vemos como una unicidad, digamos, ¿ah? Porque nosotros estamos más bien desde la perspectiva del ser humano como un ser psicobiosocial, es decir, de una naturaleza biológica, ¿sí? Que ha dado lugar a estas distintas dimensiones que operan en nuestro comportamiento y experiencia. Por lo tanto, tenemos por un lado una investigación que tiene relación con la neurobiología, la biología también evolutiva de los organismos vivos, y por otro lado la fenomenología. ¿Sí? Así que dentro de este centro se hacen aplicaciones en educación con distintos equipos, organizaciones, desarrollo personal, psicoterapias, ¿sí? Además de eh, prácticas continuas desde donde podemos ir entrenando ciertas habilidades, ¿sí? Y restituyendo ciertas funciones cognitivas que por el modo de vida que tenemos se van perdiendo. ¿Mm? Así que este centro tiene más de 28 años en Chile, y en el año 2004 tuvimos contacto ya con sobre todo España, en donde también a Sara, que la nombran por ahí, Sara es la que sostiene de trabajo en Barcelona, Cristina Sagra en Madrid, Esther Flañon en Málaga, así que como que tenemos distintos espacios donde vamos formando equipos para poder llevar esta metodología, ¿vale? Entonces, Ale, yo no voy a poder cambiarla. Ahí. Contarles primero, ¿sí? Introducirlos a de dónde viene este método de integración cognitivo-corporal, que como digo, tiene un área, una más bien estudio desde la neurobiología y desde la fenomenología. En sus inicios surge con una tesis que yo inicio en la Universidad de Chile, ¿sí? Dentro del Laboratorio de Neurociencia y Epistemología Experiencial, dirigido por los doctores Humberto Maturana y Francisco Varela. ¿Sí? Mi temática era la dinámica de acción de las emociones y en ese proceso, ¿sí? Había que ir generando a partir de la teoría biológica del conocimiento de ambos doctores, ¿sí?
una nueva perspectiva de las emociones, ya que ellos traen un cambio paradigmático en relación a cómo opera el cuerpo. Son dos biólogos que son vanguardistas en el poder generar una visión sistémica compleja del cómo opera la fisiología, el sistema nervioso, el sistema inmune, el sistema endocrino como globalidad, ¿sí? Y desde ahí salen, por ser sistémico, de esta mirada más neurocéntrica que hoy eh, prima, ¿no? Como que la conducta sea algo que viene del sistema nervioso, ¿sí? Acá la conducta emerge, ¿sí? De toda la fisiología del cuerpo, las relaciones y la reflexión, ¿sí? Por eso hay una unidad que es inseparable y nosotros en este minuto estamos pensando, nuestro cuerpo está moviendo estados fisiológicos que tienen una correlación con lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo, y paralelamente todo esto está modulado por el contexto en que está cada uno, ¿sí? Además de la conversación que estamos teniendo a través de Internet, ¿no? Pero el cuerpo está no metido en Internet, sino está metido en un contexto, en un presente, en un lugar, digamos, donde le pasan cosas, se modifican cosas, que van modificando también lo que voy pensando. Entonces, toda esta teoría trae un cambio paradigmático y lo asume muy radicalmente en relación a la unicidad de la naturaleza humana. ¿Sí? Y eso es muy interesante porque cambia los modos de comprender los datos de los distintos experimentos que hay. Yo me formo ahí, trabajo en neurobiología, 15 años, ¿sí? Y con el tiempo, ¿sí? Cuando desarrollamos el Centro de Integración Cognitivo-Corporal dedicado a una investigación, se integra Alejandra Vázquez, que hasta el día de hoy ya llevamos 20 años investigando juntos en relación a estas temáticas. Y Alejandra se ha dedicado mucho al estudio de la fenomenología, también desde la neurobiología. Entonces, eso ha ido ampliando la mirada y por lo tanto los tipos de aplicaciones y ajustando mucho las distintas herramientas que se han ido generando para generar una incidencia en los cambios de conducta. Se estudia cómo es que ocurren los cambios de conducta y desde ahí es que aparece esta metodología para generar cambios que se sostengan en el tiempo y que tengan relación con la estructura de cada uno, ¿sí? La otra patita, ¿sí?, que ayuda mucho a la fenomenología también, es una visión junguiana de la doctora Lola Hoffman, fisióloga y psiquiatra por años de la Universidad de Chile también, que integra la visión en relación a esto de los cambios conductuales, como dividiéndolos en cambios que son cambios que no modifican nuestras estructuras y cambios que ella llama procesos de metanoia, ¿sí? Desde una mirada junguiana, como dijo, y desde esa mirada abordar también los procesos individuales y colectivos de transformación, ella muy orientada a una transformación del modo de vida más patriarcal, racionalista en el que estamos, que explica, ¿sí?, muchas de las situaciones en las que estamos viviendo, como la crisis de salud mental, que se dice habitualmente y nosotros llamamos salud psicocorporal, porque la salud mental no está flotando en, en un espacio abstracto, sino que es algo que, como dije antes, tiene que ver con los estados del cuerpo y los contextos. Entonces, vamos permanentemente
buscando esta mirada de unicidad para poder comprender cambios y hacia dónde orientarnos. ¿Sí? Entonces vamos a la próxima. ¿Sí? En estos años de estudio, con estas dos visiones, ¿sí? Se llegó a generar el método de integración cognitivo-corporal. ¿Qué significa integración cognitivo-corporal? No significa cognición, mente y cuerpo separado, al contrario, el método de integración considera una cognición corpórea, que es base de la cognición reflexiva, que es algo que llama mucho la atención, ¿sí? Porque eso lo trae la biología del conocer al evidenciar las conductas efectivas desde las amebas hasta nosotros. O sea, todos los organismos vivos, lo voy a poner en una sola frase, conocen cómo vivir. Por lo tanto, se revela un conocer, ¿no? Los pájaros tienen sus nichos, se reproducen y eso es algo que está. Entonces, este método se constituye, ¿sí?, a partir de esa perspectiva del ser humano, ¿sí?, como un ser de naturaleza única que está rompiendo con el paradigma cartesiano tradicional de el ser humano como un ser racional vehiculizado a través de un cuerpo, ¿sí? Y por lo tanto, el desarrollo que comienza en la edad moderna, post Descartes, es el desarrollo de nosotros como humanos a través de la cognición reflexiva, a través de la reflexión, a través del entender, a través de procesar información, a través de... Entonces, los distintos modos de hacer, ¿sí?, cambian cuando eso se... Y para poder comprender lo que estoy diciendo y cómo se hace, este proceso que ayuda a integrar experiencialmente estas dimensiones que nosotros también experiencialmente vivimos como separadas. Porque no es que yo sienta que mi reflexión y mi pensamiento está en el cuerpo. No puedo sentir eso. Siempre siento, ¿sí?, que es una cosa y mi cuerpo es otra. Entonces uno dice, yo tengo un cuerpo y yo hago esto y yo hago esto, y no, uno está hablando de una unicidad. Entonces, ahí hay un modelo conductual sobre el cual se va fundamentando lo que se va a hacer, ¿no? Un modelo teórico, ¿no?, que fundamenta este modo de entender la conducta a partir de asumir que somos seres biopsicosociales, ¿sí? Paralelamente, uno de los estudios importantes que el Centro de Integración hizo a través de financiamientos Corfo, que son líneas del gobierno de Chile que aportan a la ciencia, al desarrollo de la ciencia y la innovación, pudimos llegar a generar una biotipología que tiene relación con las estructuras de los cuerpos, estructuras motoras específicamente, y los modos de atención de las distintas personas. Eso es muy importante y es bien nuevo, fue inédito, el encontrar Voy, va a ser que esta relación a eso, encontrar esta relación entre estructura física y estructura en el lenguaje que se genera por los tipos de atención, ¿sí? Nosotros tenemos tipos de atención convergentes, divergentes, tenemos tipos de atención de hacia adentro, hacia afuera, y el cambio del concepto de atención de los últimos 20 años ha sido muy radical.
La atención fue entendida durante mucho tiempo y hasta hoy muchos profesionales lo toman como la concentración, el movimiento de concentración. Desde acá se ve como un proceso de selectividad de movimientos, ¿sí?, que van permitiendo, ¿sí?, el gatillamiento de movimientos específicos y recursos específicos. Tenemos tres tipos de redes atencionales que son interdependientes, pero que a su vez operan en forma autónoma y se van modulando entre sí. Y eso es un proceso que está comenzando, ¿sí?, todo el estudio de la atención que se inicia en la neurociencia a partir de los años 2000 más o menos, hace 24 años. El método surge en 1995 ya como una estructura de metodología y ahí el apoyo de Maturana Varela en relación a esta relación de la atención y el cuerpo fue clave, ¿no? Porque hoy existe este diagnóstico que consiste en medir la calidad de los músculos, las cualidades de músculos, tipos de fibras, tipos de huesos, tipos de alturas, que está, por supuesto, en los años 45, se hicieron muchas biotipologías, Kretschmer, Sheldon, y ahí eh, nosotros tomamos mucha información de todas esas tipologías y la diferencia con nuestra tipología es que lo que se hablaba de estructura de carácter acá se fue ordenando más en función de los tipos de atención. Por eso podemos hacer estrategias de trabajo para cambios y de conducta a través de mucho trabajo de distintas maneras de la atención. ¿Sí? Y ahí surgen las prácticas corporales, atencionales y reflexivas para generar un cambio y una plasticidad a nivel orgánico. Son prácticas que se tienen que mantener por un tiempo, recurrentes y que están relacionadas con las emociones básicas: miedo, rabia, alegría y tristeza. Entonces, este método genera prácticas que permiten hacer estrategias que están basadas, ¿cierto?, en las cualidades del movimiento, de la atención y el cuerpo de las emociones básicas, miedo, rabia, alegría y tristeza, que siempre están en este organismo, ¿ah?, y que son la base de las emociones secundarias. ¿Sí? Siempre en una emoción secundaria o social aprendida, ¿sí?, nos vamos a encontrar con un estado de una emoción básica. Eso da una perspectiva de los trabajos para cambios conductuales, ¿sí?, que es muy efectiva porque dejamos de tratar de controlar las emociones para pasar a generar movimientos atencionales, físicos y reflexivos que van modulando las emociones. Entonces, esa modulación no es una, eh, un control. Desde acá, el control del cuerpo, la emoción y el lenguaje, ¿sí?, es un control distribuido. Es decir, no hay control, hay una modulación de muchos factores y agentes internos que se gatillan y ordenan, ¿sí?, a través de la fisiología y a través de las, como digo yo, los principios de la vida, que nosotros no los consideramos cuando consideramos los modos de vida. ¿Sí? Y desde ahí se hacen estrategias de aprendizaje con un objetivo bien específico, sea en organizaciones, sea en psicoterapia, sea en educación. Las prácticas son las mismas, pero el
cómo se abordan esas prácticas, cómo se entregan, es diferente de acuerdo a los contextos, propósitos y necesidades. Eh, Vamos a la próxima. Y acá hay un propósito a través de todo este desarrollo de este método que es global, así, ¿no? Que es parte del propósito también que genera la biología del conocer al asumir estos cambios que reformulan el operar del sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso no controla la conducta. Es un cambio paradigmático dentro de la neurociencia y de la psicología muy importante, que hoy día igual se mantiene como si fuese así, ¿sí? Pero niega la parte sistémica, o sea, el sistema nervioso está incrustado en el cuerpo y se modula. Entonces, toda esta mirada sistémica trae una serie de explicaciones a nuestro modo de vida. Entonces, uno de los propósitos de SMIC, así grandes, es aportar herramientas para un cambio en nuestro modo de vida. Nosotros tenemos hoy, estamos viviendo todos, crisis de salud mental que se dice, que nosotros hablamos de salud psicocorporal, porque no es separable la psiquis del cuerpo en ese sentido, ecológica y social. Todo eso tiene que ver con nuestra percepción como ser vivo, como considerarnos dentro de esta ecología, ¿sí? Como parte de esa ecología, con una sensibilidad de esa ecología que hemos perdido. ¿Sí? A partir de 1600 se pierde este respeto por la naturaleza y nosotros hacemos de la naturaleza algo que nos sirve a nosotros como seres humanos y desde ahí nos separamos desde tejido vivo y de alguna manera inevitablemente se va generando un modo de vida que es incoherente a la vida, ¿no? Entonces, parte de nuestro propósito es entregar herramientas, reflexiones, todavía no, Ale. Es entregar esas reflexiones, ¿sí? A través, no solo de teoría, a través de que podamos experienciar y vivir, ¿sí? Como seres vivos, ¿no? Que es como algo, seres vivos con la capacidad de reflexionar. Por lo tanto, cuando uno habla de los principios de la vida, son principios también que vienen de la fisiología, que no los consideramos. Como que si los pudiésemos todos regular nosotros a través de medicamentos, de prácticas, ¿sí? Y hay cosas que van desarmando una coherencia de un mundo bastante mayor que el nuestro, como la ecología, ¿no? Por ejemplo, la sensibilidad de cortar árboles se pierde mientras tú estás mirando un mundo por internet donde no te relacionas con la naturaleza, ¿no? Y observamos esto como una cosmovisión patriarcal racionalista. Ok, el patriarcado tiene miles de años, pero este patriarcado racionalista tiene una particularidad. Este patriarcado racionalista tiene la particularidad de, ¿sí?, tenernos y percibirnos como seres racionales, no como seres vivos, como seres racionales sujetos. Y lo que hay que desarrollar en nosotros es la racionalidad para poder llegar a cumplir nuestros propósitos y para poder llegar a un bienestar y mejorar la vida de todos a través del pensar, dejando fuera todo el conocimiento que tenemos como seres vivos de una evolución de millones de años que hoy necesitamos reactualizar en lo que estamos viviendo, digamos. Entonces, esta racionalidad, que además es muy jerárquica, no nos deja entrar a mirar los sistemas complejos que nos constituyen, ¿no? No estamos hablando de igualdades, estamos hablando de diferentes estructuras físicas
que requieren cosas específicas, ¿sí? Por ser como son, digamos, no porque quieran, porque le guste, sino si no se enferma, que es lo que está pasando. Nos enfermamos porque no estamos en este ir moviéndonos desde una propia naturaleza y parte, ¿no es cierto?, del psico-biosocial, de ser seres sociales, que entramos en lo competitivo hace mucho rato, y eso también ha generado, ¿no es cierto?, una pérdida de nosotros mismos. Entonces la propuesta ahí es la generación de un proceso de metanoia, de cambio de creencias, de cambio de mente individual y colectivo, ¿no?, a través de ir generando un proceso que parte desde lo individual, pero se va constituyendo en un colectivo que lo va sosteniendo. No hay cambio transformacional si no hay un cambio colectivo. Nadie cambia el mundo solo, ¿no? Y, y este cambio está orientado a poder sustentar un modo de vida coherente con los principios de la vida. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta por ahí? Entonces vamos a la otra página, porque este propósito gigantesco que nosotros nos ponemos, ¿no es cierto?, tiene esta pregunta de cómo vamos a armonizar esta ecuación modo de vida y vida, ¿sí? Y lo entendemos como cambios en los modos de relacionarse y hacer, como dos ejes importantes de abordar. Entonces, parte de las prácticas y de las reflexiones tienen que ver con el análisis de cuáles son los modos de relacionarnos que nos están perturbando y que naturalmente necesitamos ahí como seres vivos, y los modos de hacer, cómo vamos generando esta cultura. Por ejemplo, todos los modos de hacer a través de el tercer mundo, que digo yo, que tiene que ver con todas las redes sociales, genera un cambio en el modo de hacer que está generando un cambio a nivel neuronal. O sea, los cambios de conducta generan cambios de cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo se mira como un objeto separado, no. Cuando uno hace recurrentemente un hacer, está cableando este cuerpo de una manera y los músculos están trabajando en esa manera, tiene un metabolismo que cambia, no es, o sea, cualquier cambio implica un cambio corporal. Cualquier cambio conductual es un cambio corporal. Entonces, vamos tomando las variables corporales que están correlacionadas con tipos de pensamiento y con tipos de haceres y modos de relacionarnos, ¿no? Entonces, el propósito ahí es generar un cambio en el modo de vida y de hacer a través de estos trabajos individuales y colectivos, y un eje central de eso son las emociones básicas, ¿sí? Por eso los ponemos ahí como eje central. Eso es lo más difícil de modificar, ¿no? Las emociones son muy difíciles de... Nosotros estamos en los colegios pidiendo que emocionen de una manera. Estamos insertados en un control tal que uno debe emocionar de una manera, y la medicina se ha dedicado a buscar esa manera. Entonces hay una normalización y nosotros no estamos respetando el principio biológico de la emoción como un mecanismo que emerge, ¿sí?, en el poder regular una fisiología de acuerdo a los contextos externos. No es broma. No es solo lo que me pasa con el otro, la emoción. Es que el cuerpo tiene un estado fisiológico particular, genera hormonas distintas, genera distintos procesos a nivel de sistemas nerviosos que nosotros pretendemos controlar. No tenemos ningún control. Sistema nervioso autónomo, las emociones básicas. Y esas emociones son un conocimiento del cual podemos apoyarnos para reordenar estos modos de hacer sin transgredir los principios más biológicos que mantienen el bienestar corporal. Y ahí las creencias son fundamentales, porque la creencia es lo que me da el sentido de lo que hago.
Hoy día tengo la creencia de que para poder estar en el mundo tengo que estar en unas redes sociales hablando, ¿sí? Y genero el sentido total de estar metido horas y horas y horas en Internet. Y puedo hacerlo, pero se nos está modificando vértebras, se nos está modificando la fisiología, se está modificando los modos de aprender, entonces ahí es bien complejo, ¿sí? Entonces buscamos con estas herramientas y paralelamente reflexiones, herramientas prácticas, a una coherencia en el comportamiento de cada uno de nosotros entre el hacer lo que siento desde el cuerpo y tipo de cuerpo y atención que tengo, un sentir orgánico, y el pensar. ¿Cómo vamos a generar esa coherencia? ¿Qué es lo que te permite ir generando una fluidez, ¿no? Y una autonomía, porque si no entro en ambigüedades y ahí estamos, todos angustiados con el pecho apretado. Entonces, ¿cómo salimos de eso? Porque todos sabemos que no lo estamos pasando bien. La angustia es un tema ya normalizado, las ansiedades son normalizadas. Entonces, como podemos ver nuestra interioridad y hacer muchos trabajos, pero estamos habitando una sociedad que tiene un modo de hacer. Entonces necesitamos lo colectivo, porque si no cambiamos el modo de vida, sobre todo para los chicos que vienen, digamos, un profesor, ¿sí? Necesita contener a niños que están dentro de este mismo sistema y sin embargo su angustia y en el cómo lo hace y lo que tiene que hacer interfiere en el día a día y los niños están alterados también porque están sobreestimulados y se les está pidiendo que se sienten a concentrarse, entonces terminamos dándoles algún medicamento como el Ritalin para que se concentre. Entonces tenemos ahí algo bien evidente en este movimiento de medicamentos en los colegios para normalizar una emocionalidad, para normalizar un modo de aprender, cuando tenemos modos de aprender diferentes porque tenemos estructuras físicas diferentes. Toda esa complejidad, ¿sí? Se aborda en el método y en estas formaciones. Uno va haciendo un análisis de los contextos de cómo, como seres vivos, llegamos a esta situación y qué dentro de los procesos fisiológicos y cognitivos, ¿sí? Nosotros podemos ir modificando para apoyarnos y sustentarnos en poder hacer una coherencia entre lo que soy como una vida que ocurre en mi cuerpo. La vida es mi cuerpo. Ahí está pasando la vida. Cuando el cuerpo se enferma, se desarma. Así que ahí tenemos mucho que hacer, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? ¿Ah? Considerando, debería decir, nuestra naturaleza psicobiosocial, el MIC ha desarrollado prácticas metodológicas individuales y colectivas que facilitan cambios en el modo de hacer, relacionarse y pensar, generando un proceso de transformación, apoyando por él el incremento de coherencia entre el sentir, hacer y pensar, restituyendo la autonomía. Punto uno, emocional. ¿Qué significa eso? Que yo no tenga que tomar medicamentos, que yo no me enferme de colon porque no tengo autonomía de modular mi emoción. Estoy accediendo a terapias, a talleres, a miles de cosas. ¿Y qué estamos buscando ahí? Estamos buscando poder sentirnos emocionalmente bien. Y eso es algo autónomo. Los perros, los gatos no necesitan eso. Los niños tampoco. Entonces, esa autonomía, ¿sí? Cuando
se pierde la plasticidad emocional. ¿Qué significa plasticidad emocional? Poder pasar de una emoción a otra fluidamente, no controlar y quedarme en una. Puedo pasar en la misma emoción un año entero enrabiado. Puedo pasar años atemorizado. No tengo la plasticidad muscular ni atencional. Entonces los ejercicios van generando una plasticidad en ambos. Por eso son ejercicios atencionales y físicos. ¿Mm? Junto con una reflexión en el sentido de que obviamente no hay que cortarse la cabeza, como digo yo, sino coordinar, hacer la coherencia entre lo que siento y lo que pienso. Porque si no vivo lleno de contradicciones. Y eso pasa con los niños, le enseñamos cosas y estructuras del cómo deben pensar, pero en el hacer está todo al revés. Entonces, esto que ya Palo Alto, ¿cómo se llama? En los años 40, ¿cómo se llama este psicólogo de Palo Alto? Ambigüedad, la ecología de la mente, eh, que se me fue. Pero tiene un libro, se llama La psicología de la mente, la ecología de la mente, Bateson. ¿sí? Bateson. Bateson es genial como llega de una manera observando muchísimo, el antropólogo, después se dedica a la psicología en Palo Alto y ahí vemos esta descripción de esto que se atiende hoy día en psicología como la ambigüedad y lo terrible de la ambigüedad, ¿no? De estar en un gesto y estar hablando otra cosa, de estar haciendo un discurso que es absolutamente contradictorio a lo que haces y que los niños lo ven, tus compañeros de trabajo lo ven, entonces al final no podemos integrarnos en una unicidad y una claridad. Eso angustia mucho, mucho. No sé cuál es la verdad. Y si no hay autonomía y plasticidad emocional, no hay movimiento atencional plástico para la reflexión. Me quedo pegado en un problema días y días. La atención, no tengo autonomía atencional para sacar mi atención de un lado a otro. Hoy, esto de la atención, de la autonomía reflexiva es fundamental, la están perdiendo. Toda la atención la están tomando en las redes sociales. Los niños estudian a través de un computador, no leen, no juegan, no hacen, ¿sí? Hacen copy-paste. Yo hago esta clase en la universidad mucho tiempo y no puedo creer que no existe ya este esfuerzo que después se transforma en algo que es grato, que es el reflexionar, leyendo, buscando, que la reflexión toma un tiempo, que no es la inmediatez. Entonces, esa autonomía, toda la relación entre este problema emocional y la reflexión van juntas, van juntas. ¿Sí? Si yo no tengo plasticidad emocional, no voy a tener tampoco autonomía reflexiva de pensar en función de lo que mi experiencia y sensación me da, con la seguridad de que mi vida tiene un orden. Entonces, hoy día estamos tirados a todo lo que se dice en las redes sociales, que son cosas que realmente no están en la vida de nosotros. Es la vida de otro, es lo que cuenta otro, y ese que cuenta no necesariamente lo que cuenta es lo que vive. Entonces, como muy angustiante. Lo estoy viendo, que me dan un ejemplo, pero me muestran una persona que no es la persona que cuando conozco tiene los rasgos que ahí se expresan, ¿ya? Y el otro elemento de las prácticas es aprender a gatillar, ¿no es cierto? Estados cognitivos, que llamamos presencia activas, para cultivar conciencia de nosotros, no una conciencia de si somos buenos o malos, una conciencia sensorial de la existencia, una conciencia que emerge de un cuerpo en relación a una reflexión y a una visión de darme cuenta
de mí, de los demás y del entorno. Abarcar mi presencia en los contextos. Nosotros no vivimos nuestra presencia en el contexto. Estamos mirando al otro, estamos buscando al otro, estamos buscando qué es lo que necesita el otro de nosotros o qué quiere ver el otro de nosotros. Es una cultura de la apariencia hacia afuera porque el control de la conducta se busca por ahí. Entonces, ahí la presencia activa, que viene dada de ejercicios de sincronización, de atención, movimiento, de estas 4 emociones básicas, pero que a la vez te van ordenando, ¿sí?, los modos de estar bien acoplados al entorno. ¿Vale, Ale? Para terminar, en el curso vamos a comprender algo que es muy importante, ¿sí? Esta relación entre, primero, la existencia de una cognición corporal, ¿sí?, que se evidencia en la evolución de las emociones primarias. Y eso está evidenciado, lo vamos a mirar, uno va a conocer por qué está haciendo esa afirmación y cómo opera eso en las prácticas que hacemos. La cognición social, que se desarrolla a partir también de la cognición corporal, en el contacto con otros, en los organismos sociales que va evolucionando. Nosotros somos uno de los últimos. Entonces, como organismos sociales, como la manipulación de objetos da origen al lenguaje de nuestros antepasados, el sistema nervioso logra hacer ciertas conectividades y da la posibilidad de que nosotros tengamos cognición reflexiva. Entonces, solo para terminar acá, nosotros partimos al revés. Partimos con cognición reflexiva como algo flotando arriba en la cabeza, ¿sí? Y un cuerpo que contiene eso. Desde acá, la fuente y sustento es la cognición corporal. De ahí, y eso está absolutamente ligado al desarrollo de las emociones básicas, desde la ameba hasta nosotros. Entonces, como no estoy hablando de un mecanismo, ¿no?, que tenga que ver con que se ha hecho cambios en nosotros. No, 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 estoy hablando de el origen de la vida y los años de errores que han dado lugar a la perfección también de los mecanismos de la vida. Estamos muy lejos de sentir que somos vidas, somos organismos vivos. Y ahí hay principios fisiológicos que hoy no se respetan. Entonces los modos de vida para nosotros, que somos los únicos que tenemos muchos modos de vida. El resto de los animales, su modo de vida tiene que ver con su estructura corporal. Y encontramos los chimpancés del Congo y los del Mato Grosso, que tienen el mismo nicho, comen lo mismo. Los seres humanos no comemos lo mismo, no tenemos el mismo nicho. Unos viven en el agua, otros viven en la tierra, otros viven en edificios, unos viven en carpas, otros viven, o sea, los nichos, eso lo genera el salto cuántico que trae el lenguaje con la capacidad reflexiva. Pero cuidado, que si esa capacidad reflexiva transgrede las reglas biológicas del cuerpo que hace posible esa capacidad reflexiva, o sea, que no está en coherencia, entramos en una incoherencia que hoy está pasando la cuenta. Y por eso a nosotros nos interesa muchísimo, ¿no?, poder conversar de esto y generar una visión que nos ayuda mucho a entender no solo a nosotros mismos, es a nosotros mismos y a nuestra sociedad y cómo podemos ahí mejorar a través de
prácticas y cosas simples en que no estoy diciendo vamos a hacer una revolución y vamos a cambiar todo y va. No, es un proceso largo y gradual, pero se necesita generar, no sé, un proceso de transformación interna. Y la invitación a este formativo, ¿sí? Tiene que ver, la invitación tiene que ver con generar un cambio transformacional durante un año y medio, con prácticas, con teoría. Cada uno de ustedes va a conocer una biotipología que especifica su atención, sus recursos, porque como ahora todos tenemos los recursos, entonces todos estamos y a lo mejor están tratando de tener un recurso que no lo van a tener nunca porque la estructura no lo tiene. Y uno es feliz, y el niño es feliz cuando está desde su naturaleza propia. Entonces, eso se aborda mucho. Y, y van a aprender a mirar los cuerpos del otro a través primero de hacer su propia tipología y toda la metodología que hay que hacer para llegar a identificar las relaciones de estas tipologías que tienen estrategias diferentes para vivir y para cambiar. Entonces, podemos ir generando un trabajo a través de la experiencia. ¿Sí? Así que por ahí les vamos a mostrar las evidencias de todo esto, ¿vale? Tito, para que vean mediciones de lo que ha significado algunas, ¿sí? No todas, porque no hay tiempo, pero mediciones que tienen que ver con lo que hemos hablado ahora. Bien, gracias, Carmen. Em, bueno, sí, como para ir un poco mostrándoles de lo que habló Carmen, cómo podemos mirar esto en los cambios fisiológicos y de la experiencia de las personas que han incorporado la práctica del método de integración cognitivo-corporal en sus cotidianos, es primero cómo este estado de presencia activa que se desarrolla a través de la práctica va generando cambios en cómo nosotros eh, podemos modular estos estados emocionales. Entonces, a nivel fisiológico, podemos mirar, por ejemplo, cuando se presentan imágenes con contenido emocional, que son estas imágenes que aparecen acá, cómo este estado de presencia activa nos ayuda a modular la respuesta que tiene el organismo frente a estas emociones. Entonces, vemos que las personas que han practicado el método de integración cognitivo-corporal, tienen una reactividad fisiológica que es menor cuando estos estímulos son negativos o nocivos, ¿cierto? Para las personas, para cada uno. Y que, por otro lado, la restitución fisiológica a los niveles homeostáticos luego de enfrentarse a una situación emocional son más rápidos. O sea, el organismo es capaz de reorganizarse de una forma más rápida después de una perturbación emocional. Entonces, vemos que por un lado esta presencia activa nos ayuda a tomar una perspectiva frente a la situación que estamos viviendo y por otro lado nos ayuda a eh, modular este estado emocional de una manera más fácil, mostrando y evidenciando esta plasticidad emocional que mencionaba Carla, esta capacidad de transitar por estos estados emocionales de una manera más armónica y en bienestar con los contextos en los que nos encontramos. Y luego otro trabajo que realizamos fue ya en una intervención que duraba 12 semanas, donde pudimos también integrar un trabajo de práctica corporal, atencional y reflexiva del método en salud mental, eh, donde pudimos ver que, por un lado, la práctica estaría mejorando la propiocepción de las personas, que están pudiendo sentir mejor las sensaciones de su cuerpo, reconociendo mejor sus estados emocionales, mejorando su capacidad de atender a estas sensaciones corporales y que esto tiene un efecto positivo en eh, la percepción del estrés frente a sus situaciones cotidianas, o sea, las personas que integraron esta práctica disminuyeron su estrés percibido
y que esto también se correlaciona con una respuesta fisiológica. Entonces también podemos observar que esta experiencia al estrés también muestra niveles más bajos de cortisol. El cortisol salival es esta hormona que se relaciona con el estrés fisiológico. Entonces, como en personas que integran esta práctica, también disminuyen fisiológicamente el estrés. Y esto entonces nos muestra de que hay una mayor modulación emocional, que hay una mayor bienestar y también mayor efectividad conductual en el sentido de que las personas están pudiendo acoplarse a estas situaciones cotidianas de una manera más adecuada y que además va impactando positivamente en sus relaciones con las otras personas. O sea, pueden responder mejor frente a situaciones desafiantes de la vida sin como agredir al otro ni agredirse a sí mismo. Eso, entonces un poco como esta práctica va recuperando esta autonomía emocional y reflexiva, por un lado a través de las mejoras de la capacidad de propiocepción, de poder aprender a sentir las sensaciones y movimientos del cuerpo, lo que aumenta esta conciencia de sí, de situarse en el contexto en el que se encuentra y en relación a los demás, no solamente una conciencia de me siento a mí mismo y no pasa, no sé lo que está pasando afuera, sino que hay una atención que está también puesta afuera, pero también adentro. Y eso va mejorando la plasticidad emocional y por tanto también amplío esta capacidad y rango de conductas posibles para acoplarme a las diferentes situaciones en la vida. Entonces un poco eso es como la puesta en concreto de lo que hemos medido con las investigaciones. Voy a dejar de compartir para abrir. Y vamos de compartir, decirles que todo el proceso es llegar a lo esencial de cada persona, de cada niño, de manera tal que se integra la diversidad, que es algo fundamental para un cambio social. En esta continua forma de educar, y hemos sido educados así, en decir cómo tenemos que emocionar, cómo tenemos que aprender, cómo tenemos que ser. Entonces, ahí hay un problema. Y el tener identificado las características esenciales biológicas que son diferentes nos deja y nos permiten hacer con lo que hay, con lo que soy, con lo que tengo. No con esto de esta mentalidad de hoy de que todo parte con lo que me falta. Es que yo no sé hacer esto, es que yo no puedo hacer esto, es que y dejo de mirar quién soy, qué hago y qué tengo. No puedo llegar. Entonces, parte del proceso tiene como objetivo que cada uno pueda descubrir en este proceso de 1 año y medio los elementos naturales que vienen dados y que constituyen nuestro modo de ser y estar en el mundo. Porque si no, es ambigua la conducta siempre y hay una ansiedad que la hemos visto en un grupo de psiquiatras en donde la persona llega, ha resuelto todo con lo que ha querido con la cabeza, ¿sí? Y no sabe qué hacer en la vida y está angustiado porque no hay una realización del ser vivo que es, digo yo. No hay una realización de ese ser vivo. Hay una realización a través de un patrón social que está impuesto en la educación. Una educación que tiene 400 años de metodologías para desarrollar la cognición reflexiva, dejando fuera las emociones, ¿sí? Entonces, lo más fuerte es que haber negado las emociones y contraponerlas con la razón,
es un problema que tiene que ver con el problema de salud mental hoy, de todas maneras. ¿Sí? Desde acá, las emociones son el sustrato de conocimiento que hace posible esa reflexión. No se trata de dejar de ser seres racionales, se trata de ser seres vivos con la capacidad de reflexionar a través de una razón. No estamos diciendo que la razón no sirve, estamos diciendo que la razón va a ser mucho más coherente en la lógica si hay un conocimiento de uno a través de la experiencia, no a través de lo que dice el libro. El cambio de sensación es muy, muy claro para todos. El método tiene 40 años. En esos 40 años, la comunidad ha validado esto y lo ha sostenido durante cuánto, sin marketing. No existían las redes sociales. Simplemente porque me cambia. Y me cambia en el tiempo. Así que contarles eso es importante también. Entonces tenemos un espacio para que los que necesiten preguntar, los que necesiten entender algún tema en particular. Yo sé que es mucho lo que pasamos, pero es un cambio paradigmático, por lo tanto es imposible tener un lenguaje bajo el paradigma en que estamos viviendo. Así que abierta la audiencia para empezar a compartir. Yo quiero decir algo igual con respecto a lo que dice Carmen, como lo importa, este curso también está estructurado con estas clases teórico-prácticas, pero también es importante que los participantes puedan acceder a estas prácticas corporales, atencionales y reflexivas porque es parte del aprendizaje y de la integración de este cambio paradigmático. O sea, si yo no tengo la experiencia, es difícil poder incorporarlo. Entonces, esto es muy importante que va a teoría, pero también va con la práctica y con el cambio experiencial de esta metodología en cada uno de nosotros. Después del curso pueden elegir volver al otro sistema si usted lo requiere. No es que, pero es transformacional en ese proceso, ¿no? O sea, hay ahí ¿ah? Nuestro quedarnos en este cambio paradigmático radical que es epistemológico, es un cambio de dónde viene el conocimiento. ¿Ah? Uno se queda en eso porque resuelve problemas de hoy, entiende la angustia de hoy. Daniel. Bueno, escucharlo me hace mucho sentido todo lo que lo escucho a ustedes.